Continuemos con la serie del Evangelio según Marcos, la cual hemos titulado Jesucristo es asombroso. Sigamos asombrándonos de Él en su palabra y en su verdad. Hace 8 días concluimos el capítulo 11. Obviamente hoy iremos hasta al capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita. Después Jesús comenzó a enseñarles con historias. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Al próximo siervo que envió, lo mataron. Envió a otros, a unos los golpearon y a otros los mataron, hasta que le quedó solo uno, su hijo, a quien amaba profundamente. Finalmente el dueño lo envió porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Los agricultores se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad. Matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo?, preguntó Jesús. Les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¿Nunca leyeron en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal? Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Los líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la multitud, así que lo dejaron y se marcharon. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta noche. Y bueno, está obviamente totalmente conectado con lo que vimos hace 8 días. Estábamos hablando de cómo los líderes religiosos judíos rechazaron por completo la verdad de Cristo Jesús, aunque tenían todas las evidencias, aunque tenían toda la razón para reconocer la autoridad de Cristo Jesús, la rechazaron las evidencias y finalmente rechazaron la verdad. Y veíamos que esa es la mayor ignorancia de todas. Pero este pasaje continúa allí, es decir, es lo que sigue en esa misma historia, así que espero que ahora sin equivocarme en este detalle. Seguimos en el día martes de la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque en esta historia hay muchos detalles, pero es necesario aclarar que es una parábola, aunque el significado de la parábola está demasiado claro, tanto que está dicho allí directamente en el texto. Y es tanto así que en esta noche no quiero que veamos puntos, sino que en este pasaje nos centremos en lo que creo que es el centro, valga la redundancia, en lo que creo que es lo más importante de esta historia que Jesucristo contó. Y por eso le he puesto como título a esta enseñanza, La roca asombrosa. Y obviamente, si llevas un tiempo en el cristianismo, sabrás que este término de roca se usa para referirse a Cristo Jesús. Y no voy a decir esto con ánimo de criticar ni mucho menos, sino que es necesario verlo a la luz de la palabra, pero si venimos de un trasfondo católico, sabremos que desde el contexto de la Iglesia Católica y hasta a veces desde muchos contextos de iglesias cristianas, también este término se utiliza para hablar de Pedro. De hecho, la Iglesia Católica cree que la roca de la iglesia es Pedro. Y lo que les digo, y hasta hay muchos cristianos que creen eso. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Pues porque en el desarrollo de la enseñanza lo vamos a ver, pero el punto que quiero enfatizar en esta introducción es que es necesario que de verdad comprendamos que no existe otra roca en la iglesia. De hecho, diría en el universo entero que no sea Cristo Jesús. Cristo es la única y verdadera roca que sostiene todo. Y también quiero aclarar que precisamente cuando la Biblia se refiere a roca, se puede referir también a cimiento, o como dice en otros lugares la palabra de Dios, a una piedra principal, a una piedra fundamental o a una piedra angular, que tiene una connotación diferente en la estructura arquitectónica, pero que literalmente significa lo principal, lo más importante.
Pero aquí es donde también quiero aclarar algo que aclaramos un par de enseñanzas atrás, que fue muy necesario y que vimos a la luz de la palabra, pero que sigue estando en boga y es decir, sigue siendo un tema en este momento controversial, no tanto como semanas atrás, pero es el tema de Israel. Y una vez más quiero aclarar que no estoy utilizando este tipo de enseñanzas por lo que esté pasando allí, no quiero ser amarillista ni mucho menos, sino que a lo que voy también es que hay muchos que creo que están poniendo como fundamento a Israel. Hasta utilizan a Israel para fundamentar mucho del evangelio, mucho del cristianismo, y eso es demasiado peligroso. Ahora, ¿qué tiene que ver Israel en todo esto? Bueno, pues de hecho creo que Israel es el más implicado en esta enseñanza, al igual que vimos un par de enseñanzas atrás. Así que quiero aclarar una vez más esto. Yo no soy antisemita. Yo no odio a Israel ni promuevo odio hacia Israel, pero lo cierto es que si uno no tiene claro quién es Israel, y más aún en esta época podríamos estar quitando el fundamento que es Cristo y estarlo hasta poniendo en Medio Oriente, en un pedazo de tierra que algunos llaman Tierra Santa. Así que lo que quiero aclarar es que no soy antisemita. El antisemitismo son las personas que sienten un odio, una aversión, es decir, un rechazo profundo hacia Israel, al punto hasta que anhelan, desean y si pueden buscan su muerte, su destrucción, su aniquilación de ninguna manera. Tengo ese punto de vista, espero aclararlo. Lo que pasa es que muchas veces cuando no somos sionistas nos tildan de antisemitas. ¿Y a qué me refiero con el sionismo? El sionismo es precisamente aquellos que creen en Israel como que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, que Israel sigue siendo la niña de los ojos de Dios, que Israel sigue siendo el pueblo preferido de Dios, hasta algunos que enfatizan tanto la adquisición de ese pedazo de tierra y la nueva estructuración del Estado de Israel en 1948 y dicen que hasta eso son cumplimientos proféticos. Eso es el sionismo, personas que tienen su mirada puesta en Israel, pero quiero decir que aunque no soy antisemita, no odio a Israel, la nación israelí, pero tampoco creo que Israel en este momento sea el pueblo de Dios. Entonces, no ser sionista no significa tanto tampoco ser antisemita. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque mis hermanos, porque la palabra de Dios es clara frente a esto. Y el problema es que muchas veces nosotros no entendemos que pasó algo muy particular con Israel. Cuando este pueblo rechazó a Cristo, rechazó la roca. Y el asunto es que no importa si es Israel, si se rechaza a Cristo, se rechaza todo. Y lo opuesto, que es lo más importante, pero si se tiene a Cristo, se tiene a todo. Se tiene todo y no necesitamos más nada. Así que por eso Cristo, la roca verdadera, nos debe asombrar. Quiero, para terminar esta introducción e ir directamente a la palabra, reforzar algo y es el contexto de este pasaje. Recordemos, los líderes religiosos están confrontando a Cristo Jesús. Hey, ¿por qué estás haciendo estas cosas? De hecho, lo están odiando y lo quieren matar. Y a estas cosas, veíamos hace 8 días, se refería a que Jesús acababa de limpiar el templo, que Jesús acababa de permitir que lo proclamaran el rey y que Jesús estaba enseñando. Y precisamente después de que Jesús los confronte, literalmente les hace ver su hipocresía, les hace ver su ignorancia. Mis hermanos, ahora saben qué hace Cristo Jesús, como diríamos, al que no le gusta el caldo le dan 2 tazas. No es que Jesús fuera controversial o no sé si le gustaba, pero en esencia vemos que él trataba con mucho amor y misericordia a las personas, pero mis hermanos, tampoco Jesús se dejaba amedrentar. ¿Y saben qué hizo Jesús después de esto, de que lo confrontaron los líderes más importantes de Israel, literalmente los ancianos, los maestros de la ley religiosa, los dirigentes políticos? Pues ¿saben qué hizo Jesús? Se puso a enseñar. Y no solamente se puso a enseñar, sino que enseñó en presencia de estos líderes, pero no solamente enseñó en presencia de estos líderes, sino que los confrontó todavía más con una de las verdades más fuertes. Aquí quiero decir esto. Estoy seguro que muchos de los que hoy son sionistas tratarían al mismísimo Señor Jesucristo de antisemita. Porque notemos lo que Jesucristo enseñó. Por eso nuevamente vayamos al centro de este pasaje. No hay puntos, sino que vayamos a cada uno de los detalles de este pasaje que tenemos allí. Marcos 12, empecemos desde el versículo 1, obviamente. Dice, después de ese enfrentamiento, donde literalmente Jesús les muestra que ellos son hipócritas, pero que son ignorantes porque quieren ignorar la verdad, los líderes religiosos y políticos de Israel, de Jerusalén. Dice, después Jesús comenzó a enseñarles con historias o con parábolas, como se conoce en otras traducciones. Aquí quiero aclarar un poquitico. Recordemos que las parábolas son, digamos, como decimos nosotros, enseñar algo como si fuera con dibujitos, con muñequitos de plastilina. Es verbo y gracia, como cuando uno era niño y le enseñaban con la historia de Caperucita y el lobo, que hay que obedecer a los papás.
que no hay que creer el cuento de cualquiera que viene a decirnos algo diferente de la verdad que nos ha enseñado aquellos en quienes confiamos, que hay que desconfiar de todo mundo, pero que hay que ser obedientes a las reglas que se nos ponen y que son correctas. Así que una parábola literalmente es una historia que nos desmenuza algo para que lo entendamos con tanta claridad, pero a la vez las parábolas también son una muestra de que cuando una persona no ama la verdad, no busca la verdad y quiere ser terco y necio, literalmente uno puede tomar la verdad más compleja, desmenuzarla y hacerla tan simple como para que la entienda un niño de 5 años, y aunque la entiendan, la van a rechazar. De ahí nuevamente que si Dios no hace una obra en el corazón, miren mis hermanos, nuevamente uno puede tomar una enseñanza y desmenuzarla, como decimos nosotros con el pescado, sacarle las espinas y dar la pulpita. Pero cuando una persona no quiere aceptar la verdad, sencillamente va a tapar sus oídos hacia la verdad y la va a rechazar. Jesús enseñaba con parábolas para que la enseñanza fuera claritica, para que desde el más pequeñito hasta el más viejo la entendieran, y sin embargo, había algunos que las entendían, pero otros que las rechazaban adrede. Así que ese era el propósito de las parábolas, y eso es lo que va a hacer Cristo Jesús. En otras palabras, miren, si no me entienden, les voy a hacer los dibujitos. Les voy a hacer los muñequitos de plastilina. Y estamos hablando de los líderes de Israel, de los maestros de la ley religiosa, los que sabían leer y escribir y habían ido a la universidad. Y esta es la historia que les cuenta. Un hombre plantó un viñedo. Bueno, era muy común, y más los viñedos, es decir, las plantas que producen uvas, son uno de los productos más comunes en estas áreas, en estas regiones. Y dice, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Jesucristo está utilizando una historia común y corriente de esa época, una historia que cualquier persona comprendería. Como si en nuestra época, en nuestra cultura, aquí donde vivimos nosotros, nos dijeran que hay un hombre hacendado que tiene muchos terrenos, muchas fincas, y que ahora adquirió un nuevo terreno, lo acondicionó, por ejemplo, lo va a plantar aguacate, un cultivo de aguacate, lo acondicionó completamente, y ¿saben qué hizo? Pues como es tan rico y hasta vive en otro país, sencillamente deja a alguien a cargo de este cultivo, y cuando llegue la cosecha, bueno, si tú vas a trabajar en mi finca, entonces tú te quedas con tanto, y cuando llegue el tiempo de la cosecha, tú me das tanto a mí. Tan simple como eso. Eso era lo que sucedía en esa época, y en un momento vamos a ver que este era un terrateniente, era un hombre que tenía mucho dinero, que tenía muchos cultivos, muchos terrenos. Ahora ha preparado un viñedo, algo que se daba mucho allá y que era muy necesario. El vino era lo más común para tomar en esa época, de hecho lo sigue siendo hasta el día de hoy en estos países. Así que no es una historia muy difícil de entender, era algo que veían todo el tiempo. Tanto que dice allí en el versículo 2, llegado el tiempo de la cosecha de la uva, lo más normal, lo que acabo de decir, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero no solamente esta historia es muy común, era muy normal verla en esa época, es decir, esto era algo que pasaba constantemente, sino que Jesús está contando esta historia, y muy seguramente a estas personas, uno de los públicos principales de Jesús en este momento, que son los líderes religiosos, empiezan ya a asemejar esta historia, porque Isaías, particularmente en el capítulo 5, utiliza esta misma historia, esta misma parábola de la viña, para decir que eso fue Israel en su momento, que fue una viña que en lugar de producir uvas dulces, produjo uvas agrias. Y esa parábola se utilizó en Isaías capítulo 5 para anunciar la destrucción que iba a venir sobre Israel de parte de los babilonios, y efectivamente eso ocurrió. Así que estas personas que eran sabias, estudiadas, entendidas, saben hacia dónde va Cristo Jesús. Estos detalles a ellos no había que explicárselos. Nosotros necesitamos este tipo de explicaciones. Y dice el versículo 3, pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Imaginémonos esa historia, ¿no? Que fuéramos nosotros los ricos hacendados que compramos un campo, lo acondicionamos, está todo preparado, se lo arrendamos a alguien. Bueno, de hecho, según la historia, a veces contrataban, digamos, 50-50. Lo que produzca la cosecha, tú te quedas con 50 y me das 50 a mí. Algunos un poco más generosos, 75-25, en fin. Eso lo arreglaban ellos, pero el asunto es que este hombre envía por su parte de la cosecha con un siervo.
¿Y qué hicieron con el siervo? Le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Si nosotros fuéramos los hacendados, ¿qué hubiésemos hecho después de este acto? Hombre, mínimo pues con la policía vamos y sacamos a esta gente de por allá. Pero ¿saben qué dice el versículo 4? Entonces el dueño envió a otro siervo. Una vez más, obviamente es una parábola. ¿Qué es lo que nos está mostrando nuevamente? Y aquí empiezo a decir directamente a qué se está refiriendo la parábola porque no es un secreto. Ya lo vimos, leímos al final y más adelante lo vamos a enfatizar. Aquí se está refiriendo a Israel y particularmente a los líderes. Aquí se está refiriendo a aquellos hombres a quienes Dios enviaba de parte de él al pueblo de Israel para advertirles, para enseñarles, para hablarles, pero ellos lo rechazaban. Pero aquí vemos también la paciencia de Dios. Por eso no he sacado puntos, porque todo esto lo hemos visto una y otra vez en las enseñanzas de Marcos. Entonces el dueño envió a otro siervo. Notemos, Dios no deja ignorante a las personas. Hace 8 días hablábamos y está muy conectado. Cuando Dios se aleja de alguien, cuando Dios abandona a alguien, cuando Dios endurece el corazón de alguien, es porque ya le ha hablado una y mil veces. Nuevamente, nosotros los seres humanos, a la primera ya hubiéramos, como decimos vulgarmente, tirado la toalla, o mejor, nos hubiéramos enojado, hubiéramos ido y hubiéramos sacado a estas personas malvadas de nuestro terreno. Pero ¿saben qué hace Dios? Entonces el dueño envió a otro siervo, pero lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Ahora uno diría, bueno, esta ya es la segunda. Ahora sí que se enoje Dios contra estas personas, que se enoje el dueño del terreno y acabe con estas personas. Aquí quiero aclarar, los detalles son demasiado claros. Aquí no voy a alegorizar, es decir, no me voy a inventar o tratar de adivinar. Es que el pasaje es demasiado claro. Jesucristo se está refiriendo a Israel. Jesucristo aquí está diciendo, esto es Israel, como en algún momento dijo, no lo he traído allí, pero es que no lo sabemos de memoria y lo hemos visto muchas veces. Jesucristo mismo un día llorando dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y ustedes no quisieron? Mis hermanos, este es Israel. Y es el mismo Señor Jesucristo contándoles esta historia, literalmente haciéndoles muñequitos para que entiendan la realidad. Pero, ¿qué sucedió? Versículo 5. Al próximo siervo que envió, no se cansa. Tanta misericordia, tanta paciencia. Pero ¿saben qué pasó ahora con este siervo? Lo mataron. Miremos el Antiguo Testamento. Mis hermanos, aquellos hombres que hablaban de parte de Dios muchas veces no eran los sacerdotes, no eran los líderes religiosos. Muchas veces Dios tenía que llamar a alguien que hasta el mismo pueblo decía, ¿y ese quién es? Para hablarles al pueblo y llamarles la atención. ¿Quién era Elías? Un hombre que se vestía con piel de camello, tenía un cinto de cuero y comía miel silvestre, es muy parecido a Juan el Bautista. Literalmente, según la ciudad y su cultura, no era nadie, pero Dios los llamó a que hablara al pueblo. ¿Pero qué hacía el pueblo? Rechazaba a estos hombres. Cuando tú lees la historia y conoces mucho de la tradición antigua, aún del Antiguo Testamento, ¿qué hizo Israel con los verdaderos profetas de Dios? Los mató, los rechazó, los metían a la cárcel. ¿Han escuchado que a Jeremías se le llama el profeta llorón? ¿Por qué? Porque no sale de una para estar en otra, para caer en otra. Lo metían a la cárcel, le pegaban, lo golpeaban, lo rechazaban. Es más, cuando tú lees a este tipo de profetas, son profetas que decían, no, Señor, ya no hablo más. ¿Para qué si uno habla y lo que hacen es rechazar? Sin embargo, como dice, por ejemplo, Jeremías, pero es que cuando Dios ha puesto eso en el corazón, esa palabra arde como fuego y uno no se puede callar. Pero si uno mira, ahí es donde vamos, si uno mirara a estos hombres de Dios del Antiguo Testamento, entre comillas, quiero aclarar que de pronto no se vaya a malinterpretar, a lo que me refiero es que muchos los verían como un fracaso. Muchos verían, pero esos hombres hablaron de parte de Dios y cuántos se arrepintieron. Voy a poner el ejemplo de Isaías. Dios literalmente se le aparece a Isaías y le muestra su gloria, su santidad. Y no voy a detallar la historia porque es muy larga, pero me refiero a que Isaías en un momento muy particular le dice, Dios pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? E Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Yo voy a ir y les voy a predicar. ¿Y saben qué le dice Dios? Pero no te van a escuchar. Y mira la historia de Isaías. ¿Qué pasó con Isaías? No lo escucharon. De hecho, según la tradición, lo partieron a la mitad. Entonces lo que digo, y muchos dirían, oh, qué fracaso. Porque como hoy muchos creen que lo que funciona es el pragmatismo, los verdaderos hombres de Dios son los que tienen una iglesia inmensa, grande y tienen mucho dinero y andan en una camioneta último modelo. Mis hermanos, puede haber verdaderos hombres de Dios que estén predicando la verdad y nadie los quiera escuchar. El asunto es que aquí dice el próximo siervo que envió lo mataron y aún así Dios no se rindió, envió a otros, a unos los golpearon y a otros los mataron, es decir, envió a muchos más. Podemos ver la paciencia de Dios con su pueblo. Pero ¿qué dice el versículo 6? Hasta que le quedó solo uno.
Y aquí es donde yo quiero centrarme. Para mí este es quizá el versículo, no el más importante, creo que hay uno más importante más adelante, pero quizá el versículo crucial, fundamental. Uno de los versículos más importantes en este contexto. ¿Por qué? Le quedó solo uno. ¿Quién? Su hijo. Mis hermanos, Dios ya no tiene más a quién enviar, porque ya nos envió a su hijo. ¿A quién más tendría que enviar Dios? Mis hermanos, este es el punto. Israel no solamente rechazó profeta tras profeta tras profeta. Israel no solamente rechazó a cuantos hombres Dios les envió. Israel finalmente rechazó al máximo exponente de la verdad de Dios. Israel rechazó a la imagen misma de Dios. Israel rechazó al mismísimo Hijo de Dios. Y el punto que quiero enfatizar es que aquí por primera vez el Señor Jesucristo, y ahí es donde vamos, aunque es en una parábola, pero es muy evidente entenderlo. Muchos dicen, Jesús nunca dijo que era el Hijo de Dios. Bueno, aquí está diciendo, ¿quién es el dueño de esto? Según la parábola, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el terrateniente? ¿Quién es el dueño de todas las cosas? Es Dios. Es simple. Si Israel, y más particularmente los líderes, son los agricultores malvados, si estos hombres a quienes Dios les envió a este pueblo son los agricultores, ¿quién es el dueño del campo? ¿Y quién es el hijo del hacendado? Literalmente aquí Jesucristo está diciendo, aquí están frente al Hijo. Pero también está diciendo, hasta que le quedó solo uno, su Hijo, a quien amaba profundamente. Y ahí está, finalmente. Y esa es la palabra quizá más importante. Ya no hay otra revelación cuando se rechaza a Cristo Jesús. Literalmente lo voy a decir, ya no hay otra oportunidad cuando se rechaza a Cristo Jesús. Y si es el mismísimo Israel quien rechaza a Cristo Jesús, está perdido. Ya no hay oportunidad para él. Pero claro, es necesario entender que todavía hay judíos, israelíes, que creen en Cristo Jesús. Y una vez más quiero enfatizar, hay que seguir orando por esta nación, pero para que conozca a Cristo, no para que gane una guerra en Oriente. Hay que seguir orando por Israel para que ellos puedan reconocer al Hijo, porque si no están tan perdidos como las demás naciones, pero no solo por Israel. Hay que orar por el mundo entero, porque ya Dios no va a enviar a nadie más. Él ya envió a Cristo, su amado Hijo, a quien amaba profundamente. Finalmente el dueño lo envió porque pensó, sin duda, respetarán a mi Hijo. Y aquí es donde quiero decirlo, mis hermanos. No importa si es Israel, si rechazan al Hijo, han rechazado a Dios. Y aquí es donde viene el punto. No solamente Cristo es la roca, sino que es la única roca y suficiente roca. Y si Israel rechaza a Cristo, están perdidos. No lo dice Alex, lo dijo el mismísimo Señor Jesucristo, versículo 7. Los agricultores se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad. ¿Quién es el heredero del universo entero? El Hijo, Jesucristo. Aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Versículo 8, así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. ¿Quiénes fueron los que hicieron esto? Los líderes religiosos judíos. ¿Y con quién lo hicieron? Con el Hijo, con el Cristo, con el Mesías, con el Salvador. Y este versículo es muy fuerte, porque es curioso, aquí dice así que lo agarraron y no dice lo mataron. Lo asesinaron. Quiero aclarar esto que de pronto no se vaya tampoco a malinterpretar. Matar no está bien bajo ninguna circunstancia, pero hay circunstancias hasta en que si alguien mata a otro, se le puede hasta perdonar. Quiero aclarar, por ejemplo, en un accidente, aún desde el Antiguo Testamento, desde la ley se decía eso. Alguien mató a otro accidentalmente, no es asesinato, aunque obviamente que Dios lo guarde a uno aún de una cosa de esas. Pero lo que me refiero es que cuando se refiere a asesinar, es cuando se hace con odio. Es cuando se hace premeditado, cuando se hace desde el corazón. ¿Saben qué está diciendo Cristo Jesús? Estos eran los líderes de Israel. En esencia, esto era Israel. Y no justifiquemos, porque alguien puede decir, es que esos eran los líderes. Bueno, pues hay un dicho por ahí que tal es el maestro, tal es el aprendiz. Me voy a adelantar demasiado en la historia, pero ¿quiénes fueron los que gritaron ante Pilato, crucifícalo? Claro, instados por los líderes, porque es donde vamos. Mis hermanos, seamos sinceros. Si este es el pastor que tengo, mis hermanos, así serán las ovejas. Así que lo agarraron, no solamente lo asesinaron, sino que dice, y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. Esto lo que significa es un desprecio profundo, porque para los judíos, y mucho más para esa cultura en esa época, no enterrar a una persona era el peor sacrilegio que podía ocurrirle. Podían matar a alguien, pero eso sí, lo enterraban. Y más que enterrarlo, lo sepultaban, que es muy diferente. Los judíos no enterraban a las personas, los sepultaban. Es decir, no los enterraban bajo tierra, sino
en sepulcros, en cuevas. Pero bueno, eso sería un detalle que no es pertinente en este momento. Pero lo que me refiero es que Jesucristo está diciendo, con el Hijo tuvieron el desprecio y el agravio más profundo. ¿Y a quién le está refiriendo esta parábola? A los líderes de Israel, el pueblo de Israel, versículo 9. Jesús hace una pregunta. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo? Preguntó Jesús. Y para ponerlo en términos simples, ¿qué va a hacer Dios? Podemos ver, mis hermanos, por eso en estos días que hablábamos de esto decía, es que ni Dios está de acuerdo cuando Israel actúa mal. Ese es el asunto. Dios no justifica la maldad de nadie. Sin embargo, hoy hay tantos líderes, aún cristianos, que pretenden estar del lado de Israel y juzgar a Israel y justificar a Israel solo porque es el pueblo de Dios. Mis hermanos, eso es un error terrible. Si Israel está actuando mal, Israel merece la misma condena que el mundo entero. Dios no tiene favoritos. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo?, preguntó Jesús. Y parece ser que en ese momento hubo un silencio sepulcral. Pero es seguro que estaban entendiendo la analogía, que estaban entendiendo la parábola. Les hago la pregunta, mis hermanos, ¿no es clara esta parábola? Creo que es una historia tan clara, tan simple, tan sencilla, pero a la vez tan directa. Así que como nadie respondió, obviamente no porque no supieran, sino porque esto les cayó la boca a los líderes religiosos de Israel, Jesús dijo, les diré. Les voy a dar la respuesta. Irá y matará a esos agricultores. Pero siempre el plan de Dios se cumplirá y alquilará el viñedo a otros. Y eso fue lo que ocurrió, mis hermanos. Esta es la realidad. Esto no se lo inventó Alex porque sea antisemita o porque odia a los judíos, sino que como el dicho, al pan pan y al vino vino. Lo que ellos hicieron no lo podemos ignorar. Y es más, allí no terminó la historia. Ahora, bueno, sí terminó la historia, la parábola, pero ¿saben qué hace Jesús? Les cita Biblia. Literalmente les va a citar el Salmo 118, salmo famosísimo, conocidísimo por ellos. Estos hombres no solamente se sabían la Biblia al derecho y al revés, de memoria, sino que particularmente, por ejemplo, el Salmo 18 hacía parte del Halel, que era el salmo o uno de los salmos que se cantaban para las festividades de Israel. En simples palabras, era como si le dijeran a un cristiano del siglo XXI, y no solo a un cristiano, sino a un líder cristiano, si conoce el Salmo 23. Lo cantamos cada rato. O si conoce el Salmo 91, hasta uno se lo sabe de memoria. Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Bueno, no lo voy a recitar aquí, y mucho menos el 91, que es bien largo, tiene 16 versículos, pero muchos de nosotros hasta desde niños no sabemos ese tipo de salmos. Esto es lo que está haciendo Cristo Jesús. Nunca leyeron las Escrituras. Bueno, es algo irónico, porque nuevamente les está citando el Salmo 118 que se sabían al derecho y al revés. Es como si a un cristiano de toda la vida le dijeron, ¿nunca han leído el Salmo 23? ¿Nunca leyeron en las Escrituras? Y aquí está, la piedra o la roca que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo Jesús? Miren, es casi como esto. Está bien, si Israel rechazó a los profetas que Dios envió antes, bueno, se les puede perdonar, pero si rechazan al Hijo, ya no hay más. Mi hermano, si Israel rechaza al Hijo, no hay más. Y si cualquier persona en el mundo rechaza al Hijo, rechaza a Cristo, ya no hay más. En palabras del autor de los Hebreos, no lo he traído allí, pero ya no quedan más sacrificios. Rechazar a Cristo es pisotear su sangre. Rechazar al Hijo es rechazar a Dios mismo. La piedra que los constructores rechazaron. ¿Quiénes son los constructores? Bueno, ahí es donde viene el énfasis de esta enseñanza. Que Cristo sea la roca, es que Cristo es quien edifica mi vida. Y ahí es donde lo quiero decir. Miren, yo puedo edificar mi vida en una iglesia y no ser cristiano. Yo puedo edificar mi vida en una religión y no ser cristiano. Yo puedo edificar mi vida en la Biblia y no ser cristiano. Porque no es una iglesia, no es una religión, no es ni siquiera la Biblia, es Cristo. Claro, voy a la Biblia, pero para encontrar a Cristo. Claro, asisto a una iglesia, pero una iglesia que me lleva a Cristo, que me enseña a Cristo. Si le queremos llamar al cristianismo religión, pues está bien, no estoy a favor de ese término, pero llamémoslo religión, pero que sea la religión pura y sin mancha, que nos lleva a conocer a Cristo, a creer en Cristo, a amar a Cristo, a vivir para Cristo, que Cristo sea todo, porque si Cristo no es todo, aunque pusiéramos a Pedro como piedra, se nos derrumba la casa. Aunque pongamos a María como piedra, se nos derrumba la casa. Aunque pongamos las 5 solas y el calvinismo y la reforma y lo que sea, esas piedras no son verdaderas. Solo hay una piedra, una roca que es firme y segura, que es eterna, que es inconmovible, se llama Cristo Jesús. Y muchos hoy ponen a Israel. Para muchos el reloj profético de Dios es Israel. Para muchos Israel es el centro donde Dios tiene su mirada puesta. Mis hermanos, Cristo, solo Cristo y aquel que esté en Cristo, que hace parte de su iglesia escogida. No hay otra roca. Cuando yo rechazo a Cristo,
O cuando yo pretendo poner otra roca al lado de Cristo, mis hermanos, no hay espacio para otra roca. Solo hay un cimiento, solo hay un fundamento, solo hay una piedra angular, solo hay una piedra, una roca eterna y es Cristo Jesús. Tanto que el final de ese pasaje que está citando Cristo dice, esto es obra del Señor. Esto solo lo puede hacer Dios y es maravilloso verlo. De ahí el título de la enseñanza. La roca maravillosa es Cristo, el Hijo de Dios. Pero aquí es donde viene el desenlace de esta historia. ¿Cómo termina esta historia? Versículo 12. Los líderes religiosos, los que se suponía que se sabían la Biblia al derecho y al revés, los que se suponía que estaban guiando al pueblo, que dice, aunque esta traducción dice querían arrestarlo, porque se utiliza una palabra que se puede usar para cuando arrestan a alguien, pero déjenme decirles, arrestar a alguien en esa época no era lo mismo que ahora, pero ellos no querían arrestarlo. El idioma original dice querían prenderlo, es decir, querían agarrarlo a la fuerza, y ya sabemos las maquinaciones que tenían. Literalmente, ¿saben qué dice aquí la palabra de Dios? ¿Qué querían con Cristo? Después de decirles esto, lo que él dijo que iban a hacer con él, querían matarlo. Mis hermanos, aquí es donde viene el punto. Podemos ver cuando una persona no quiere creer, cuando una persona está cerrada, como lo decía en estos días, y creo que la cerradura está por dentro, una frase que significa que es porque uno no quiere abrir la puerta. El asunto es que cuando una persona está cerrada, puede ser un líder religioso, puede saberse la Biblia al derecho y al revés, puede tener dinero, puede ser importante a los ojos de los hombres, pero notemos, mis hermanos, qué mejor manera de decir nos arrepentimos, reconocemos nuestra maldad, Dios cambia nuestros corazones. La pregunta es, ¿qué les dijo Jesús? La verdad. ¿Qué acaso realmente Jesús quería ofenderlos? Les enseñó la verdad, pero ¿saben qué hicieron estos líderes religiosos? Querían prender a Jesús, lo querían arrastrar, lo querían arrastrar fuera de la ciudad y matarlo, y eventualmente lo hicieron. Estamos en el martes, esperémonos al viernes. Me refiero en la historia, obviamente hoy es miércoles. Me refiero en la historia de Jesús, este es el día martes. No se van a aguantar, sino hasta el jueves por la noche, porque el viernes en la madrugada lo van a arrestar y lo van a colgar en una cruz. Sin embargo, el punto es este, mis hermanos. Si Cristo no es mi roca, si Cristo no es mi centro, mis hermanos, puedo estar rechazando a Cristo Jesús, al igual que estos líderes religiosos, al igual que a Israel. Los líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta. Ahí podemos ver. Entendieron la historia. Se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados. Ese era Cristo. Contaba las historias para que la gente entendiera claritico. ¿Pero entendieron? Sí entendieron. ¿Pero lo aceptaron? No. Mi hermano, mi hermana, millones de personas tienen religión, pero no tienen a Cristo como Rey, como amo, como dueño, como Dios, como Señor. Millones de personas hasta se hacen llamar cristianas, pero vuelvo y repito, ¿dónde está su centro? ¿Dónde está su mirada? A veces su mirada está en Pedro, quien dicen que es la roca, y en un momento vamos a aclarar ese punto, es fundamental aquí. Muchos su mirada está en María, muchos su mirada está en una iglesia, en esta tierra. Muchos su mirada está en Israel, mis hermanos, que todo lo que somos, tenemos, hacemos y esperamos está en Cristo, porque Él es la única roca. Y si Él no es nuestra roca, estamos perdidos. Y notemos, pero tenían miedo de la multitud. Eso sí les amedrentaba, que no se fueran a ir en contra de ellos, que no vayan a perder a sus seguidores. Así que lo dejaron y se marcharon, pero eso sí, lo dejaron para ir a tramar cómo matarlo. Y eso es lo que vamos a seguir viendo si Dios nos presta vida en las siguientes enseñanzas. Pero notamos, ¿pero de quién está hablando aquí la palabra de Dios? De Israel. Aunque aquí es donde quiero aclarar todavía más y enfatizar el único punto de esta enseñanza. Cristo es la roca. Cristo es la roca. ¿No es Pedro? No. Les quiero demostrar. Mateo capítulo 16, versículos 15 al 18, aunque el contexto es donde Jesús le está preguntando a sus propios discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que eres Elías, que eres uno de los profetas, un hombre de Dios que se ha levantado. Versículo 15, entonces les preguntó a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y conocemos esa famosa declaración, de ahí donde dicen que Pedro es la roca. Versículo 16, Simón Pedro contestó, tú, hablándole a Jesús, eres el Mesías o el Cristo o el Salvador, el ungido, el enviado de Dios, el Hijo del Dios viviente. Esto es en Mateo. Mis hermanos, ¿cuál es el asunto? Versículo 17, Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado.
¿Qué es lo que está diciendo Cristo Jesús de Pedro? Pedro, lo que tú acabas de decir es la declaración más grande de todas y no lo hubieses dicho si no hubieras sido mi Padre que está en el cielo quien te hubiese revelado esta verdad. Una vez más, para los que dicen que Jesucristo nunca dijo que era el Hijo de Dios. Dice, no lo aprendiste de ningún ser humano. Y allí es donde viene la confusión. De hecho, esta traducción es terrible, aunque me gusta y la amo, pero es terrible. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Bueno, en el idioma original no dice que significa roca. Ahí es donde se confunden. Literalmente, ahora te digo que tú eres Petros, en el idioma original, que significa una piedrecilla, una piedrecita. Y sobre esta roca, de hecho, ahí es donde está la confusión. Venga, si le está diciendo a Pedro que es una piedrecita, de hecho, literalmente significa como cuando tú tienes una piedra muy grande. Bueno, los que saben de construcción entienden esto perfectamente y le pegas un cincelazo y le arrancas un pedacito. Lo que le está diciendo a Pedro es: tú eres una piedrecilla, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. ¿Está hablando de Pedro? De lo que Pedro acaba de decir, de lo que Jesús le acaba de decir. Es que Pedro, eso no te salió a ti. Pedro, qué bonito, pero ¿quieres que te diga una cosa? Pedro, tú no eres capaz de llegar a una conclusión tan grande como esas, que yo soy el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tú, siendo simplemente un pedacito de roca. Petros, literalmente lo que está diciendo, Simón, tu nombre significa un pedacito de roca, pero sabes, esa declaración que tú acabas de dar, esa roca a la cual tú acabas de reconocer, es la roca en la cual va a ser edificada la iglesia de Cristo Jesús. Y es donde muchos dicen que eso, que era Pedro. No, pero es que como que tú eres Pedro y sobre esta roca, porque Pedro significa roca. No, Pedro significa piedrecita. Nuevamente, míralo en el idioma original, significa un pedazo de roca, o sea, un desgajo de roca. Ahora, si no me creen, y espero que no me crean e investiguen, pero les quiero demostrar que el mismísimo apóstol Pedro dice esto mismo. En su primera carta al apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8, Pedro no dice: yo soy la roca de la iglesia. Yo soy la roca sobre la cual Cristo edifica la iglesia. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra o la roca viva principal del templo de Dios. Pedro mismo dijo que la roca era Cristo. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Hermano, cuando yo rechazo a Cristo, hasta por poner a Pedro, en serio, mis hermanos, ¿creemos que Pedro es el que sostiene la iglesia? Yo no sé si Pedro ha sostenido tu vida hasta el día de hoy, pero quien ha sostenido mi vida, y sé que la tuya, es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Versículo 5, y ustedes son las piedras vivas o las piedrecillas vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de María, no por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Y aquí está, como dicen las escrituras: pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. ¿Cuál es esa piedra? ¿Israel o Cristo? Así es, ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. ¿Quién dijo Pedro que era la piedra? Cristo. Y sigue diciendo el versículo 8, además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Claro, también yo podría cantar ese himno antiguo: Cristo es la roca. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los mares, lamentos y ayes del temor terminarán por siempre. Bueno, en fin, no les voy a cantar la canción, pero a lo que me refiero es: de nada sirve tampoco cantar la canción y decir que Cristo es mi roca, que Cristo es la roca, si mi vida no está siendo edificada en Él. Y eso es a lo que se refiere Cristo Jesús. Es a eso a lo que se está refiriendo el apóstol Pedro. Reconocer que Cristo es la roca es reconocer que lo necesito a Él y solo a Él, y que mi vida necesita ser edificada en Él. Y no solamente les quiero mostrar que Pedro en su primera carta dijo esto. Es más, Jesucristo acaba de ascender a los cielos. Los apóstoles están empezando su ministerio público, tanto que los acaban de arrestar, particularmente a Pedro y a Juan, porque hicieron un milagro en nombre de Jesús. ¿Recuerdan el cojo en el pórtico de Salomón, allá en el templo? Los arrestaron. Pedro y Juan.
Y ahora Pedro y Juan están ante los mismos, ante quienes estuvieron Cristo Jesús. Literalmente están ante el concilio, integrado por los gobernantes, por los ancianos y maestros de la ley religiosa. Se reunieron allí en Jerusalén, tanto que está el sumo sacerdote Anás, está también presente Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. La historia está en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Sacan de la cárcel a Pedro y a Juan porque ya estaba muy tarde cuando los encarcelaron. Y qué pereza, mañana hacemos esa reunión, los metieron a la cárcel, pero el otro día está allí reunida nuevamente la pesada, los mismos ante quienes estuvo Cristo Jesús. Y saben, Pedro toma la palabra y leamos lo que dicen los versículos 10 al 12. Déjenme decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel. ¿Quién lo está diciendo? Pedro. Que fue sanado, el paralítico, por el poderoso nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Vemos a Pedro hablando de Cristo, pero ¿saben qué pasaje utiliza Pedro? Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra, la roca que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En todas las ocasiones que Pedro tuvo la oportunidad de predicar, ¿qué dijo? ¿Que quién era la piedra? Cristo Jesús. Y ahí es donde viene la declaración más grande para mí de todas en la Biblia. De verdad lo digo. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. ¿Y a quién le dijo esto? Escúchenme ustedes, y no solo ustedes, y todo Israel. ¿Quién dijo esto? Un israelita. Seguro que muchos dirían, entonces Pedro es antisemita. Mis hermanos, es que si rechazamos a Cristo, ¿qué más nos queda? En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Hasta hay muchos que creen que como Israel es salvo por promesa, más adelante Dios va a salvar a Israel porque Dios tiene un plan especial con Israel. Literalmente dice la palabra, aun si Israel rechaza a Cristo, ya no queda más. Ya no hay más. Solo hay una roca sobre el cual fundamentar nuestras vidas, edificarla, y es Cristo. Y si no es Cristo, mis hermanos, no importa, aunque corriera sangre israelita, sangre judía por nuestras venas, estamos perdidos. Aclarar, pero si unos cuantos de Israel reconocen a Cristo, son salvos, al igual que tú y que yo, solo por gracia, por pura y bendita gracia. Precisamente quiero concluir con las mismísimas palabras del Señor Jesucristo, quien en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25, y podría traer tantos versículos que hablan de esto, pero espero que con esto quede claro. Jesucristo dijo, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. ¿Qué dice el versículo 25? Aunque llueva cántaros, literalmente aunque haya problemas, aunque haya dificultades y suban las aguas de la inundación, aunque en ocasiones sintamos que el agua nos llega al cuello por los problemas y dificultades y los vientos golpeen contra esa casa, aunque vengan, como veíamos el domingo, conflictos de fuera y temores por dentro, pues si nuestra casa está construida sobre Cristo, si nuestra vida, nuestro fundamento, si la enseñanza, si lo que nuestros líderes nos enseñan es sobre Cristo, 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 y no nos desviamos ni a derecha ni a izquierda, ni a norte ni a sur, ni a oriente ni a occidente, ni a Palestina, ni a China, mis hermanos, si Cristo es el centro y sigue siendo el centro, mis hermanos, pues cuando vengan todas estas cosas y los vientos golpeen contra esa casa, contra esa vida, aunque haya dificultades y problemas, esa casa, esa vida no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca, porque está construida sobre la roca asombrosa que es Cristo Jesús, como es el título de esta enseñanza. Así que mi pregunta es simple. No hay que ser sionista para reconocer que lo más grande que Dios nos ha dado no es Israel, sino un israelita que descendió allí de Israel humanamente hablando, pero que vino desde el cielo. La roca, que si fuéramos al libro de Daniel, es la roca que golpea los reinos de este mundo y los destroza. Es la roca eterna de los siglos. Es la roca sobre la cual se fundamentó el apóstol Pedro, aunque la Iglesia Católica diga que Pedro es la roca de ellos, pero dejémoslo a ellos con su roca, que Cristo sea la nuestra. Mis hermanos, ¿es Cristo mi roca? Ser cristiano es edificar nuestra vida sobre Cristo. Que Cristo nos corrija, que Cristo nos dirija, que Cristo nos enseñe, que Cristo nos haga crecer, que Cristo tome todo lo que somos y nos lleve a ser moldeados a su imagen y su semejanza. Mis hermanos, si esta iglesia, si esta congregación, si este ministerio no predica a Cristo y se centra en Cristo, cada que venimos a este lugar, cada que abrimos nuestra Biblia, cada que predicamos, cada que enseñamos, cada que vivimos, la pregunta es entonces, ¿en quién está siendo edificada nuestra vida?
La pregunta para terminar es, ¿ser cristiano es saber que toda nuestra vida le pertenece a Cristo, que vivimos para Él y que si Él quiere, entonces sea que vivamos o que muramos, de Él somos, a Él le pertenecemos? La pregunta ¿es Cristo mi roca? Espero que sí. Por eso terminemos orándole, diciéndole a Dios, ayúdanos, que Cristo sea la roca para nosotros y que nada ni nadie nos mueva de Él, porque si estamos en Él, ¿quién nos puede separar de su amor, de su gracia, de su fundamento, de su fortaleza? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por haber enviado a tu Hijo desde tu santo cielo. Y gracias no porque nos alegremos de que Israel haya rechazado a tu Hijo, sino como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, el rechazo de ellos nos abrió la puerta a nosotros los gentiles que estábamos lejos. Y ahora tú de ambos pueblos haces uno solo y unes a judíos y gentiles en uno solo y derrumbas todas esas paredes de división, porque no hay nada más grande ni nadie que tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestra roca. Padre, que esto sea la verdad nuestra. Que esta sea la verdad que vivamos, que prediquemos, que proclamemos hasta el final. No permitas que nos desviemos, sino que Cristo siga siendo el centro y no solamente el centro, sino como dice tu palabra, que Él, la roca, sea todo en nuestras vidas. Ayúdanos a fundamentarnos cada día más, a ser edificados más en Él, en tu amado Hijo, en la roca verdadera. Ayúdanos a crecer y ser fortalecidos día tras día en la verdad de tu amado Hijo Jesucristo. De hecho, una vez más, oramos por Israel, oramos por Medio Oriente, pero no solamente por ellos, por el mundo entero, para que conozcan que no hay nada ni nadie más, sino solo tu Hijo. Que si lo han rechazado, que puedan reconocer que han rechazado la piedra principal, la piedra fundamental. Que como el apóstol Pedro, cada que tuvo la oportunidad, dijo, Cristo es la roca y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que esa sea nuestra confianza, que esa sea nuestra seguridad, porque si estamos en Cristo, sencillamente estamos más firmes y seguros que cualquier otra seguridad y confianza que pueda tener el hombre en esta tierra, porque nuestra roca no es de esta tierra, nuestra roca es eterna, nuestra roca es tu amado Hijo. Que esta sea nuestra verdad, que vivamos y que proclamemos hoy y todos los días hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.